¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Pues sí, en efecto, voy a hablarles acerca de el efecto que tiene la aplicación de un post-tratamiento en las capas de boruros obtenidas en aleaciones cobalto-cromo-molibdeno. Esta, esta presentación, voy a comenzar con una pequeña introducción. Les voy a presentar la metodología experimental que se propuso para la realización de este proyecto, los resultados obtenidos en ese trabajo y conclusiones generales. No. Ok. Para este estudio, el material que se utilizó fue una aleación ASTM F1537, aleación 1. Esta es una aleación cobalto-cromo-molibdeno. Es un material biocompatible y dentro de sus principales aplicaciones, pues está su uso en ¿cómo se llama? En implantes quirúrgicos, como lo son en rodilla, en cadera, así como dispositivos de fijación para las fracturas, en implantes dentales. Esta aleación, principalmente tiene un alto contenido de cromo de entre 26 y 30%, el contenido de molibdeno es de alrededor de entre 5 y 7%, y el mayor contenido de esta aleación pues es de cobalto como balance, que tiende a ser mayor al 50%. En estas aplicaciones, esta aleación tiende a estar sometida a efectos combinados de tanto de desgaste como de corrosión, en donde estos efectos ocasionan desprendimiento de iones metálicos y partículas que pueden migrar hacia el tejido periprotésico y causar desde reacciones tisulares, reacciones inflamatorias, y bueno, obviamente problemas al paciente que van desde dolor, hasta en los casos más graves puede generarse osteólisis y aflojamiento del implante, ¿no? Y bueno, llamado a recambio protésico. En este sentido, se puede establecer entonces que el tiempo de vida de los implantes pues puede estar directamente relacionado con su resistencia al desgaste y su resistencia a la corrosión. Por lo tanto, bueno, diversos autores han establecido como una alternativa la mejora de sus propiedades superficiales por medio de la aplicación o el crecimiento de capas o recubrimientos que puedan servir como una especie de barrera ante estos efectos. En particular, hay algunos trabajos que proponen la aplicación del proceso de valorización, por medio de la cual, combinando las propiedades del material metálico con una capa de boruros de mayor dureza, de mayor resistencia al desgaste, puede ser una alternativa para servir justamente como para reducir precisamente este desprendimiento de iones y partículas. Sin embargo, típicamente este tratamiento genera capas bifásicas en la superficie del material. Al tener dos fases diferentes, también hay diferencia entre sus propiedades físico-químicas. Estas diferencias pues, pueden representar una desventaja en la adhesión de la capa sobre el sustrato. Por lo tanto, para este trabajo de investigación se propuso evaluar dos condiciones de capas de boruros. La primera de ellas, obtenida mediante el tratamiento de borurización, que es una capa bifásica, y una aplicación de un post-tratamiento de recocido para disolver la fase más externa y obtener una capa monofásica. Entonces se evaluó tanto una capa bifásica como una capa monofásica. Posterior a la obtención de estas condiciones, bueno, se evaluó mediante microindentación instrumentada Vickers, mediante
ensayo de rasgado para evaluar la resistencia práctica de los dos sistemas. Finalmente, mediante polarización potenciodinámica, se evaluó la resistencia a la corrosión de ambos sistemas. Durante todos los procesos de esta experimentación, pues se apoyaron por técnicas como microscopía óptica, perfilometría óptica, CMDS y XRD. Como resultado del tratamiento de valorización, bueno, este se realizó a 1273 grados Kelvin con un tiempo de exposición de 6 horas, dando como resultado el crecimiento de una capa de boruros con arquitectura bifásica, con un espesor total de 33 micras, con una fase externa COB de alrededor de 20 micras, una fase interna CO2B de alrededor de 13 micras, y una zona de difusión entre la capa y el sustrato de alrededor de 25 micras. Mediante los resultados de XRD se pudo identificar la presencia de boruros de cobalto tipo COB, tipo CO2B, de boruros de cromo tipo CR2B y de boruros de molibdeno tipo MO2B. Posterior a este tratamiento se realizó el tratamiento de recocido a 1273 grados Kelvin durante 2 horas de exposición en un ambiente inerte de gas argón. El resultado fue la disolución de la fase más externa y el crecimiento de la fase interna CO2B de 13 micras que medía en la capa bifásica a 29 micras en la capa monofásica. De igual manera se observó un aumento, un crecimiento de la zona de difusión de 25 micras en la capa bifásica a 34 micras en la capa monofásica. Mediante XRD se pudo verificar la disolución de la fase externa COB, identificando solamente presencia de boruros de cobalto tipo CO2B, boruros de cromo tipo CR2B, boruros de molibdeno tipo MO2B. Pero bueno, lo que pasó durante el recocido fue que al no haber una fuente de átomos de boro en la superficie de la aleación o de la capa de boruros, átomos que están contenidos dentro de la fase más externa, COB, tienden a difundir hacia la fase CO2B. Y al mismo modo, átomos de boro de la fase CO2B tienden a difundir hacia la zona de difusión y de la zona de difusión hacia el sustrato. Por lo cual, al término del tratamiento, el posttratamiento de recocido, pues se obtiene o se logra la disolución total de la fase COB, el crecimiento de la fase CO2B y el crecimiento de la zona de difusión. De igual manera, pues se observa que hubo un fenómeno de interdifusión, donde además de la difusión de átomos de boro hacia el sustrato, hubo difusión de átomos de la aleación hacia la capa. Principalmente se puede observar un enriquecimiento del elemento cromo en la zona más superficial de la capa. Se realizaron ensayos de microindentación sensada Vickers con una carga de 500 milinewtons. Y bueno, lo que se obtuvo fue el gradiente tanto de durezas como de módulo de elasticidad a lo largo de los dos sistemas capa-sustrato, donde para ambos materiales, para ambas condiciones, pues se puede observar que el valor más alto, tanto de dureza como de módulo de elasticidad, se obtiene en la zona más cercana a la superficie, y a partir de ahí comienza a descender tanto valores de dureza como de módulo de elasticidad, hasta llegar a los valores típicos de material base. Para el caso de la capa bifásica, los valores más altos obtenidos son de alrededor de 19 gigapascales para la fase COB, mientras que para la fase CO2B en la capa monofásica son de alrededor de 16 gigapascales. Por su parte, para el módulo de elasticidad más alto de la capa COB, de la fase COB, es de alrededor de 320 gigapascales, mientras que para la fase CO2B de 270. Mediante estos valores y mediante la ecuación propuesta por Chen, se pueden obtener los estados de esfuerzos residuales de ambos sistemas,
y bueno, se observa que en la fase COB de la capa bifásica hay un cambio de esfuerzos de tipo tensil hacia esfuerzos de tipo compresivo en la fase CO2B y nuevamente tensil en el sustrato. Por su parte, la capa monofásica presenta solamente esfuerzos de tipo tensil, perdón, esfuerzos de tipo compresivo a lo largo de la capa y de la zona de difusión, y de tipo tensil en la zona del sustrato. No da. Posteriormente se realizó la evaluación de la adhesión práctica mediante el ensayo de rasgado. Este ensayo se realizó mediante un indentador tipo Rockwell C de 200 micras de radio. Se aplicó una carga incremental de 5 a 150 newtons durante un recorrido de 5 milímetros, y para la capa bifásica se pudieron observar o identificar tres cargas críticas que están relacionadas con diferentes tipos de mecanismos de falla. Por ejemplo, la primera carga crítica observada está relacionada con la aparición de grietas tensiles por detrás del paso del indentador. Esta ocurrió alrededor de los 31 newtons de carga, mientras que para la segunda carga crítica que se identificó mediante la observación de astillamiento, que fue de alrededor de los 127 newtons de carga aplicada, corresponde, bueno, si hacemos una correspondencia con la profundidad residual de la huella, pues podemos observar que esta carga, justamente lo que ocurre es el desprendimiento de la fase más externa, la fase COB, y bueno, posteriormente con el incremento de la carga a alrededor de 142 newtons, pues ocurre el fallo total de la capa, con el desprendimiento de toda la capa, donde el indentador pues sobrepasa justamente el espesor de la misma, ¿no? Estos resultados también tienen una cierta correspondencia con los valores de lo que es el coeficiente de fricción y de emisión acústica, que son monitoreados durante la prueba, donde pues podemos observar que mientras más carga se está aplicando y justo en los momentos donde ocurren estas fallas es donde más alteraciones ocurren en este tipo de señales. Para el caso de la capa monofásica, solo se puede identificar una carga crítica. Esta ocurrió a los 33 newtons de carga aplicada, mediante la aparición de grietas de tipo tensil, y bueno, a lo largo de toda la prueba se observa solamente la aparición de esta falla. No ocurre ni astillamiento, no ocurre delaminación. De hecho, podemos corroborar que incluso al final de la prueba de los 150 newtons, pues el indentador no logra sobrepasar el espesor de capa. Finalmente, se evaluó la resistencia a la polarización de ambas capas y se comparó con la resistencia a la polarización del material de referencia. La evaluación se hizo durante 7 días de exposición en solución de Hank, mediante la técnica de polarización potenciodinámica en una celda electroquímica de 3 electrodos. Y bueno, en la parte de la izquierda muestro las gráficas de polarización lineal tanto del primer día como del séptimo día, donde gráficamente y mediante la relación de Ohm, perdón, pues podemos observar que tanto el material de referencia como la condición monofásica pues presentan la mayor resistencia a la polarización. Esto lo podemos corroborar ya justamente en el comportamiento de los 7 días. Tanto el material de referencia, que es la línea azul, como la capa monofásica, que es la línea roja,
tienen una resistencia a la polarización, o presentaron más bien una resistencia a la polarización mucho mayor que la capa bifásica. Incluso a partir del cuarto día tienen un comportamiento muy similar. Esto se debe principalmente a, como lo vimos anteriormente, la redistribución elemental que ocurre durante el recocido y el enriquecimiento de cromo en la superficie de la capa. Como conclusiones generales, bueno, el posttratamiento de recocido ocasionó justamente la disolución de la fase externa COB de la capa de boruros, obteniendo una capa monofásica tipo CO2B y crecimiento de esta de 13 micras en la capa bifásica a 29 micras en la capa monofásica. Asimismo, hubo un crecimiento de la zona de fusión de 25 a 34 micras. Esta disolución de fase y el crecimiento de la misma y de la zona de difusión, bueno, propiciaron que hubiera también una transformación de esfuerzos residuales en el sistema capa-sustrato, obteniendo esfuerzos residuales de tipo compresivo, y además del crecimiento tanto de la fase CO2B como de la zona de difusión, incrementaron considerablemente la adhesión de la capa de boruros, concluyendo que la segunda carga crítica ocurre después de los 150 newtons en comparación con la falla de la capa bifásica que ocurrió a los 142 newtons de carga aplicada. Finalmente, los análisis de EDS y SEM revelaron que el posttratamiento de recocido aumentó los contenidos de cromo, principalmente de cromo y molibdeno en la superficie de C2, es decir, la capa monofásica, lo que mejoró su capacidad de pasivación y su resistencia a la polarización, tanto desde el primer día hasta el séptimo día de exposición a la solución de Hank. Y bueno, por mi parte sería todo y gracias por su atención.